de Timoteo. Amén. La iglesia auténtica. Y hoy nosotros vamos a estar tocando un tema titulado Honor de Familia. Y mientras yo estaba estudiando este mensaje, honor de familia. Hay muchas cosas que a veces nosotros descuidamos y les damos importancia a otras cosas, y cuando a veces nosotros despertamos, en algunas ocasiones es tarde, y a veces tenemos el arrepentimiento de decir, wow, si hubiera tenido otra oportunidad, si hubiera hecho algo diferente. Nosotros podemos ver que la familia es importante. Mire al que está a su lado y dígale, la familia es importante. La familia es importante. Y mire, algo que podemos ver en todo esto, algo que sucedió especialmente en la iglesia primitiva, es que los cristianos, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se va a encontrar que la iglesia estaba envuelta en todo. ¿En qué sentido? Ayudaba a los necesitados, ayudaba a los huérfanos, a las viudas, le extendía las manos a todos. Y algo muy interesante algo muy importante que nos dice la palabra de Dios, es que todos los días se añadían personas al reino de los cielos, se aceptaban a Jesucristo. Y algo muy en la historia nos presenta a nosotros que en el año 300, el emperador Juliano, un emperador que no era cristiano, le llamó mucho la atención porque él decía que los cristianos era el único grupo que atendían a sus viudas, a los huérfanos y a los desamparados. Y eso a él como emperador le molestaba, porque era algo que le tocaba al Estado. Pero ellos veían que la iglesia era la que se estaba encargando de este trabajo. Y a la iglesia encargarse de ese trabajo, la gente miraba, verdaderamente esta gente son diferentes, esta religión es diferente. Y por eso es cuando leemos en el libro de los Hechos, también dice que cada día más se añadían personas al camino. Y yo le voy a pedir a usted que abra su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a estar leyendo 2 versículos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 1 y 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No reprendas al anciano, sino anímalo como a un padre. Otra versión dice, exhórtale. A los demás jóvenes, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Y usted va a mirar, bueno, ¿qué nos va a decir el hermano Alfredo? Si nosotros tratamos a los de afuera así, ¿cuánto no nos gustaría que trataran a nuestros familiares de la misma manera? Y la palabra de Dios nos está diciendo, mira Timoteo, porque Timoteo estaba atravesando por una situación un poco difícil en cuanto al tiempo en que él estaba viviendo. Porque a los ancianos se le miraba como personas de sabiduría, personas que se le había delegado autoridad y personas que eran muy respetadas en el imperio. Y el Señor, y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, trata a los ancianos como si fuera tu padre. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que trataran a nuestros padres como una familia, alguien de amor, de respeto cuando llegan a los lugares? Yo le aseguro que si en algún momento
usted ha tenido o un pariente ha ido a algún lugar y usted sabe que lo han tratado mal, ¿cómo usted se sentiría? Se siente mal. Pues entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, trata a aquellas personas que aún como no son familia, trátalos como a una familia. Porque el mismo trato que tú das, ese es el mismo trato que tú vas a recibir. Entonces debemos de aprender a tratar a aquellas personas, especialmente a los ancianos, a las personas que están en las iglesias, como a una familia. Y es algo que nosotros debemos de tener bien claro. Para los cristianos del primer siglo, este mandamiento no sería algo sorprendente en absoluto, porque era algo que ellos lo practicaban. Era algo que ellos lo estaban viendo frecuentemente. Ahora, estamos viviendo en unos tiempos, especialmente en un tiempo bien difícil, donde nosotros hoy vemos cómo muchas personas están siendo abandonadas, especialmente aquellas personas adultas, aquellas personas ancianas. Y yo no sé si usted se ha tenido la oportunidad de sentarse con algún pariente, con sus padres o alguna persona y conversar y que le cuente de su historia y que le cuente por lo que ha atravesado. Y no solamente eso, que usted pueda escuchar en él palabras de sabiduría. A veces nosotros descuidamos a nuestros ancianos, descuidamos a las personas que están a nuestro alrededor, y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Y esta palabra se llama honra. La honra no solamente se enfoca en el respeto, no solamente en el respeto, sino también que es una manera donde nosotros podemos presentar a aquellas personas a nuestro alrededor cómo podemos ayudarlo en diferentes áreas. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Había una situación de que no todas las personas que posiblemente no estaban casadas o no tenían hijos, o por alguna razón pudiera decir no todas eran viudas. Ahora, había algunas personas que se le consideraba viuda aun cuando ellos no habían tenido hijos, pero habían llegado a una edad avanzada y no tenían alguien que los ayudara y los socorriera en un momento difícil. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, honra a las viudas. Y la palabra de Dios nos está diciendo el por qué nosotros debemos de honrar a las viudas. ¿Por qué debemos de amar y honrar a los ancianos? Porque si nosotros los miramos como padre, especialmente, nosotros vamos a aprender a amarlo. Nos dice el libro de Deuteronomio, le voy a pedir que su Biblia, Deuteronomio capítulo 10, verso 18, nos dice de la siguiente manera: que haga justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, mire, Dios siempre se va a enfocar y va a tratar de extenderle las manos a aquellos que están en necesidad. A quizá los más vulnerables, aquellas personas que usted y yo en algún momento quizá lo miramos y le pasamos al lado y posiblemente no tenemos tiempo para compartir con ellos. La palabra de Dios nos está diciendo a esas personas que quizá tú los ves que quizá ya no tienen fuerza, no tiene quien le extienda las manos, a esas personas cuida y honra. Ámalos como si fueran tus padres. Ámalos como si fueran tu hermano o tu hermana. Porque esto es algo que le agrada a Dios y es algo que nosotros debemos de practicar. Isaías capítulo 1, verso 17 nos dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a las viudas. Esto era algo que no faltaba en la iglesia primitiva. Porque yo entendía que aquellas personas, especialmente ya a una edad avanzada, no tenían quien le extendiera las manos. Y por eso es que la iglesia se enfocó
en extenderle las manos a ellos. Y no solamente se enfocó en extenderle las manos, algo más que usted se imagina, especialmente cuando usted llega a la vida de una persona o a la casa de una persona que está atravesando por situaciones difíciles, está pasando por necesidad, y usted llega en ese momento y le extiende las manos, esa persona no tiene con qué pagarle lo que usted ha hecho por ella. Lo único que puede hacer es dar gracias a Dios y bendecirlo. Y es algo que nosotros como cristianos debemos de extender las manos al necesitado. Es algo que nosotros como cristianos debemos de ver a aquellas personas que están atravesando por momentos difíciles, quien no tienen quien le extienda las manos. Es cuando nosotros vamos a llegar a ellos y hablarle del amor de Cristo. Es ahí donde nosotros vamos a dar testimonio. Es ahí donde nosotros le vamos a decir, a veces sin palabras, cuánto te ama el Señor. Ahí es donde la justicia de Dios se va a manifestar también en la vida de cada uno de ellos. Debemos de ayudar a aquellas personas que están en esa situación. Ahora, ¿quiénes son los que verdaderamente necesitan que Dios ha puesto entre nosotros? ¿Quiénes son esos que necesitan? Y nosotros vamos a estar estudiando en esta tarea, vamos a estar hablando de 3 puntos importantes de la palabra de Dios. El primero es el trato a nuestros ancianos. El trato a nuestros ancianos. En el verso 1, si usted mantiene su Biblia abierta, en el verso 1 nos dice: no reprendas al anciano, sino ámalos como a un padre. Esto era algo que en la cultura ellos lo miraban como un orden jerárquico. Y si había un respeto por aquellas personas ancianas, por aquellas personas que en algún momento ya no tenían las fuerzas para sostenerse, era una manera donde tú estabas dando testimonio y el mismo respeto que tú dabas ibas a recibir. Porque no te iban a mirar como una persona más joven, sino como una persona también de respeto. El mismo respeto que das es el mismo respeto que vas a recibir. La triste realidad es que estamos viviendo en una sociedad donde no hay respeto, donde verdaderamente a las personas que están a nuestro alrededor, especialmente esta nueva generación y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, se está faltando el respeto a muchas de nuestras personas adultas. Y ahí es donde la iglesia, nosotros como hijos de Dios, debemos entrar en acción. Ahí es donde nosotros debemos de dar luz y debemos de demostrarle a esta sociedad que verdaderamente nosotros estamos para extender las manos. La iglesia juega un papel muy importante en esta sociedad. La iglesia juega un papel bien importante en esta sociedad. Y si nosotros sabemos desempeñar ese papel, nosotros vamos a ver cómo muchas personas también van a aceptar a Jesucristo. Porque así como muchos hijos ven el trato que tú le das a sus padres o a sus parientes o a un familiar cercano, ellos van a entender que todavía hay personas que verdaderamente sirven a Jesucristo. Y nosotros debemos de entender esa parte, y como iglesia no podemos cruzar los brazos. Como iglesia debemos de extenderle las manos a aquellas personas que están atravesando por momentos difíciles. La iglesia debemos honrar a los ancianos como si fueran a nuestros padres. ¿Sabe? Estamos viviendo en un tiempo donde a veces los más jóvenes miramos a las personas adultas, a los ancianos, y especialmente como van los avances de la tecnología, y a veces los minimizamos, no sabiendo que las personas que tenemos a nuestro alrededor y enfrente de nosotros tienen años de experiencia y sabiduría.
Y si nosotros sabemos aprovechar ese tiempo de sabiduría que ellos tienen, nuestra vida irá mejor. Y no lo digo yo solamente, nos vamos a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 12. Y esto es Moisés hablando al pueblo de Israel. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si Jehová lo dijo, si Jehová lo dijo, pues debemos de poner atención y debemos de cuidar. Porque la palabra de Dios no retorna vacía. Honra a tu padre y a tu madre, oye, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si tú quieres tener larga vida, especialmente aquellas personas que todavía tenemos a nuestros padres vivos, o posiblemente quizás no lo tengas, pero a tu alrededor tienes personas ancianas que tú sabes que ellos necesitan de tu ayuda, que ellos necesitan de ti, y quizás no te lo van a decir, pero tú puedes verlo y tú lo sientes en tu corazón. Entonces, por esa parte debemos reaccionar a esa respuesta y debemos de extenderle las manos. Y mira lo que nos dice Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Ahora vemos a Moisés repitiéndole al pueblo lo que antes ya le había dicho. Pero me llama aquí una parte muy importante que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y oiga cómo dice: como Jehová tu Dios te ha mandado. En otras palabras, te lo estoy repitiendo nuevamente. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. ¿Quiénes quieren vivir una vida corta? ¿Verdad que nadie? Ahora, ¿quiénes les gustaría vivir una vida larga? Y mire, no es solamente vivir una vida larga, en esa vida larga hay promesa de Dios. Porque Dios no te va a mandar a que vivas una vida de sufrimiento. Si nosotros sabemos honrar, quiere decir que Jehová Dios estará con nosotros, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, Jehová va a extender sus días, va a extender bendiciones sobre ti. Y eso va a hacer que nosotros entendamos y entendemos que el amor y la misericordia de Dios está con nosotros. Hoy posiblemente aquellos hijos que nosotros hemos criado, hemos crecido, hoy son adultos. Mañana ellos nos cuidarán a nosotros. Y Jehová Dios lo hizo de esta manera porque es un ciclo repetitivo. Aquellos que tú crías, mañana te van a cuidar a ti. Así que debemos de aprender a sembrar ahora y no dejarlo para último. Porque esto es una manera donde entendemos, y a veces porque nos sentimos jóvenes y fuertes, pensamos que nunca vamos a necesitar de nuestros padres o nunca vamos a necesitar de nuestros hijos. Pero llegará un momento donde tú también necesitarás de las personas que están a tu alrededor. Especialmente de aquellos que tú creciste, de aquellos que tú amamantaste, de aquellos que tú cuidaste. Y es algo que viene con promesa. Y la promesa del Señor es fiel. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Entonces nos corresponde a nosotros como hijos de Dios mantenernos firmes creyendo en la promesa de Dios. Mira lo que nos dice. Denme un segundo aquí, disculpen. Jamie, préstame uno de los papeles. Amén. Esto aquí se me fue un poco, pero nada.
eso no va a detener que el mensaje continúe. Amén. Así que siempre andamos preparados. Y lo bueno siempre es estar preparado. Amén. Mira lo que nos dice Marcos capítulo 7, verso 9 al 13. Marcos 7, 9 al 13. Y esto es Jesús hablando, dirigiéndose a los fariseos. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Imagínense si estuviéramos viviendo en esos tiempos. Eso es para que nos demos cuenta cómo Jehová valoriza a nuestros padres, cómo Jehová valoriza a nuestros ancianos. El verso 11: pero vosotros decís: basta que diga a un hombre, al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. En otras palabras, bueno, lo que yo tengo, yo lo consagré a Dios. I'm sorry, mom, I'm sorry, pap, yo no te puedo ayudar. Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Y no le dejáis hacer más por sus padres o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Oye, pero aquí se ve donde hay una hipocresía verdaderamente, donde a veces nosotros estamos dispuestos a sacrificarlo todo y decir: todo lo que yo tengo lo consagré al Señor. Mamá, papá, yo no te puedo ayudar en nada. ¿Sabe? Que actualmente es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de corregir. Porque a veces nos enfocamos tanto en hacer para el Señor, que no está nada malo, y nos descuidamos de un gran mandamiento que Dios nos ha dado. Tú puedes hacer de todo, y si tú te descuidas de aquellas personas que Dios ha puesto a tu lado, de cuidar, de proteger y de honrar, tú estás invalidando el mandamiento de Dios. Tú estás invalidando lo que dice la palabra de Dios. Y es algo que nosotros como cristianos debemos de poner atención. Yo puedo danzar, yo puedo brincar, puedo correr, puedo adorar al Señor con todo. No está malo, pero tienes que tener un balance. Porque si tú eres de aquellos que lo das todo para el Señor y no tienes tiempo para amar a aquellas personas que están a tu alrededor, entonces estás violando un mandamiento de Dios. Estás violando un mandamiento de Dios. No podemos cambiar el mandamiento bíblico por tradiciones. Si nos decimos, si no por lo establecido por Dios, tendríamos consecuencias a un largo plazo. Quizá ahora mismo pensamos que lo estamos haciendo bien, pero aquí la Biblia nos está diciendo que si invalidamos este mandamiento, entonces aquellos días que ya Dios nos ha prometido no serán prolongados. Aquellos días que esperamos que fueran bien sobre la tierra no serían bien sobre la tierra. Esto es un mandamiento dado por Dios. Esto es un mandamiento dado por Dios. Aleluya. También otro punto que debemos de entender es que aquí está el mensaje de la palabra de Dios. Si decimos ser cristiano, en primer lugar, donde nuestro cristianismo debe manifestarse es en nuestra propia casa. Vuelvo y lo repito.
Si decimos que somos cristianos, donde primeramente se debe de manifestar ese cristianismo, debe de ser en nuestra casa. Esto no es de que yo soy cristiano y voy a ayudar y voy a hacer y nos descuidamos de cosas importantes que nos da la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 5 verso 4. Y este es un mandamiento no solamente para los hijos, también para los nietos. Porque algo que debemos de entender es que en la palabra de Dios, el Señor está diciendo, la iglesia tiene que seguir expandiéndose. Pero de la única manera que nosotros podemos hacerlo es cuando aquellas personas que están dentro, están sirviendo, están trabajando, también se ocupan de los de ellos. Para que también el trabajo que la iglesia está ejerciendo pueda expandirse con los de afuera. Y nosotros debemos de cuidar los de adentro para que entonces podamos ayudar a los de afuera. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, alaben los nietos. Quizás dirían, no, pero ese es el trabajo de mi papá. Es el trabajo de mi mamá. Yo solamente soy nieto. Bueno, pues aquí hay una palabra para ti también. Y hay una responsabilidad de parte de Dios. Aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia. Oye, pero Pablo bajó fuerte ahí. En otras palabras, trata con los de adentro primero. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? Yo no lo escuché. Lo que nosotros hacemos tiene que ser agradable delante de Dios. Si nosotros no estamos viviendo esto en casa, no somos reales. Sonó fuerte, ¿verdad? Si nosotros no estamos haciendo eso en casa, no somos reales. Porque entonces lo que estamos es dando una apariencia afuera, mientras que adentro es todo lo contrario. Y es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si tienes padres o abuelos que aún viven, eres responsable de ellos. Lo voy a volver a repetir para que me escuchen. Si tienes padres o abuelos que todavía viven, eres responsable de ellos. Y aquí estamos hablando en un contexto donde la iglesia quiere hacer más por lo de afuera, pero los de adentro tienen que cuidar de su propia gente. Y nosotros no podemos hacer más por lo de afuera si nos ocupamos en atender solamente a los de adentro. No queremos que la iglesia se llene, no queremos que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Pues entonces el servicio y la ayuda que estamos dando, vamos a enfocarla en los de afuera para que los de adentro también se sientan confortables. Porque si cuidamos los de adentro, entonces tendremos testimonio para cuidar los de afuera. Cuidemos de nuestros seres queridos. Cuidemos de nuestros ancianos. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 dice, y oiga, esto todavía se pone más fuerte. Sí, como dicen, abróchese el cinturón que vamos de empinada o vamos de bajada. Esto es un aterrizaje forzoso. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que si usted me mira y se molesta conmigo, moléstese con el apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y oye, mire, esta parte está muy interesante. Lo voy a volver a repetir. Quizás usted no escuchó muy bien. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Esa palabrita incrédulo me llamó la atención. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo? El incrédulo sabe que tiene que cuidar de su familia aunque no le sirva a Cristo. Y si ellos tienen esa responsabilidad de hacerlo y no conocen a Cristo y no han entregado su vida a Cristo, ¿cuánto más nosotros que lo conocemos y tenemos mandamiento de cuidar a nuestros ancianos, de cuidar y honrar a nuestros padres? Así que el incrédulo lo hace. El incrédulo sabía y sabe cuál es la responsabilidad de su familia. Y ellos lo hacen. Y nosotros como iglesia debemos de cuidar de los nuestros. Si un creyente no cuida de su propia familia, especialmente los miembros más cercanos de su hogar, está fallando en vivir según los principios bíblicos. Estos son de estas reflexiones, yo le voy a llamar, donde no hay mucho amén, pero eso me da a entender que la palabra está llegando. Porque si nosotros no cuidamos de lo nuestro, vamos a usar el término que dicen, somos hipócritas. Porque estamos dejando que nuestra familia se muera, pasen trabajo, estén pasando por momentos difíciles cuando nosotros podemos extenderle las manos. Y es una responsabilidad bíblica. Es una responsabilidad que ya está establecida por Dios. Y es uno de los mandamientos. Y si Jehová lo dijo, Jehová lo va a cumplir. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en esta parte, porque la realidad es que nosotros como hijos de Dios debemos de cuidar de nuestros propios seres queridos. Somos tan buenos con excusas que nunca tenemos el tiempo con recursos o espacios para tratar, para hablar, para compartir con nuestra familia y nuestros seres queridos. Siempre estamos ocupados. Nunca tenemos el tiempo. ¿Y sabe cuál es la parte más triste que duele para muchos? Que cuando ya ellos lo ven enfrente de ellos, que no lo pueden escuchar y están en una caja y se están despidiendo. Si todavía tienes esa oportunidad, extiéndele las manos. ¿Sabe qué tú deberías de hacer hoy? Agarrar el teléfono y dar una llamada. Mamá, papá, y posiblemente quizá diga, pero no lo tengo. Bueno, pues tienes alguna de esas personas ancianas que tú has amado tanto, que tú lo miras como un padre o como una madre. Acércate a ellos, llámalos, búscalos. Y si tienes la oportunidad de invitarlo a compartir, a almorzar o salir con ellos, hazlo, porque ellos lo necesitan. Mire, algo que nosotros vamos a ver de nuestros ancianos, de nuestros padres, es que ellos nunca nos van a decir que ellos quieren salir o compartir o que alguien los saque. Ellos solamente están esperando que salga de tus labios, que seas tú que tome el tiempo para invitarlos a compartir. Y mire, lo más agradable es cuando usted se sienta a escuchar sus historias. Y esto lo voy a decir por algo personal. Las veces que he tenido de compartir con mi papá, hay algo que a mí me gusta escuchar de él, que todas las historias que él me dice son diferentes y ninguna es repetida. Porque estamos hablando de casi 80 años de sabiduría. Y son palabras que cuando nosotros las ponemos en práctica, lo que nos están diciendo es, yo no quiero que tú vayas por el mismo camino donde yo estuve o por donde yo pasé. Si aquí hay un hoyo, yo no quiero que tú pases por ahí, yo quiero que tú des la vuelta. La Biblia dice que el sabio ve el mal de lejos y ¿qué hace? Se aparta. Pero el que no es sabio pues sigue por el mismo camino y cae en el hoyo.
Entonces debemos de amar a esas personas que están a nuestro alrededor, de esos seres queridos que Dios ha puesto a nuestros lados. ¿Sabe por qué? Porque qué mejor testimonio cuando nosotros podemos hacer eso. Las personas que están a nuestro alrededor van a ver ese amor y ese cariño y eso se contagia. Porque indirectamente, sin palabras, tú le estás diciendo algo a ellos. Tú le estás mandando un mensaje. Tú le estás diciendo, comparte con tus ancianos, comparte con tus padres. Ama a aquellas personas que están a tu alrededor y dale todo lo que está a tu alcance. Porque llegará un momento que no lo tendrás a tu lado. Y es algo que nosotros debemos de siempre poner atención. Si hacemos estas cosas, entonces estamos preparados para hacerlo con los de afuera. ¿Se imagina nosotros tratando de salvar a todos los de afuera y que los de adentro se pierdan? ¿Te imaginas que a los de afuera le queremos dar de todo y a los de adentro no? La palabra de Dios es ordenada. El Señor cuando hace y dice las cosas, lo hace y lo dice con un propósito. Posiblemente no lo entendemos en el momento, pero nada de lo que Dios dice es simplemente por decir. Todo tiene un propósito. Y si nosotros trabajamos con los de adentro, si nos enfocamos en los de adentro, entonces estamos preparados para trabajar con los de afuera. Y eso era algo que le molestaba especialmente a los emperadores, que la iglesia crecía tan rápido porque ellos no solamente se enfocaban en los de adentro, le extendían las manos y ayudaban a sus ancianos, ayudaban a los viudas, ayudaban a los desamparados, le extendían las manos a los extranjeros. Ellos se enfocaban de que todos pudieran recibir algo. Y qué mejor testimonio cuando nosotros vemos que los de adentro están bien y entonces podemos ir a los de afuera. Como hijos de Dios debemos de enfocarnos en esta parte. Y ya para ir cerrando, para ir terminando, oiga esto, una de las cosas más parecidas a Cristo que puedes hacer es honrar a tus padres. Usted se da cuenta que aún Jesús, cuando ya estaba a punto de morir, aún en la cruz, Él encomendó a su madre a uno de sus discípulos. Para que usted vea que aún en su momento de dolor, Él no la descuidó. Aún en su momento más difícil que pudiera haber dicho, ahora mismo no tengo tiempo contigo, ahora mismo estoy atravesando por un momento difícil de dolor y no te puedo ayudar. Pero sin embargo Él le dijo a uno de sus discípulos queridos, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. En otras palabras, de ahora en adelante, cuídala, protégela, ámala, como yo los amé a ustedes. Aún Jesús en ese momento difícil estuvo dispuesto a ayudar. Especialmente si son ancianos. Y el mundo nos verá como seguidores de Cristo y la forma en que cuidamos a nuestros débiles, a nuestros necesitados y a nuestros ancianos. Y entonces, ¿sabe lo que el mundo va a decir? Estos son reales. Lo que ellos hacen es de verdad. Lo que ellos están haciendo, lo están haciendo de todo corazón. Y por eso es que nosotros vemos cómo la iglesia primitiva crecía tanto, porque ellos estaban dispuestos no solamente de cuidar su gente adentro, pero también se extendían a los de afuera. Y eso hacía que más personas se acercaran y conocieran quién era Jesucristo y quién era el dador de la vida. Vamos a cuidar a nuestros ancianos, vamos a cuidar a nuestros padres. Vamos a extenderle las manos al necesitado, a las viudas, a los débiles, porque esto es un mandato de parte de Dios. Y si Dios nos da la orden, lo único que nos toca es obedecer.
Si Dios nos da la orden, lo único que nos toca es obedecer. Incline su rostro ahí donde está. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cuidar a nuestros seres queridos, aquellos que necesitan que le extendamos las manos, aquellos que verdaderamente necesitan que nosotros estemos con ellos, aún en sus momentos difíciles. Señor Jesús y Padre Celestial, en este momento venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres digno, reconociendo que tú eres santo, que tú eres poderoso, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Padre, en este momento te presentamos, Señor Jesús, a nuestros ancianos, a nuestros padres, aquellas personas, Señor Jesús, que están atravesando por momentos difíciles. Te pedimos que tú nos des, Señor, la sabiduría, el amor, la comprensión para cuidarlo, para protegerlo, para extenderle las manos, para honrarlo, Padre Celestial, porque esto es de tu agrado. Ayúdanos, Señor Jesús, a extender las manos al necesitado. Señor Jesús, ayúdanos. Espíritu Santo, que tú nos dé la fuerza, la comprensión y la sabiduría para amarlos, para entenderlos, para comprenderlos, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú guiándonos, Señor, en este momento, para que podamos dar luz a aquellas personas que todavía la necesitan, para extenderle las manos a aquellos que están afuera, Señor, y necesitan escuchar palabra de vida y palabra de esperanza. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos y danos la sabiduría y el entendimiento.